Muy buenas tardes, estimados hermanos. En este domingo ya 18 de enero. En este domingo quisiera que podamos leer la palabra del Señor y meditar en ella. Por ejemplo, voy a leer algunos pasajes bíblicos y luego les diré el tema. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 37, versículos 27 al 32. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32 dice: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre Santo, gracias por tu palabra leída, Señor, rogando que haya, Señor, eco en el corazón de cada uno de los oyentes en esta tarde. Y los que oigan también el mensaje, Señor, después también deseamos que tu palabra haga su función en cada corazón. Gracias, Señor, por leer tu palabra y poder aprender de ella. En Cristo Jesús, amén. Quiero comenzar o decirles, estimados hermanos, que el pensamiento para hoy es dejándolo todo, dejándolo todo. Leí allá en Mateo capítulo 4 que Jesús invitó a Pedro, invitó a Andrés, invitó a Jacobo y a Juan para que le siguieran. Y la palabrita que se repite por lo menos dos veces en ese pasaje que leí en Mateo 4 dice: y dejando al instante le siguieron, dejándolo todo. Y cuando leo aquí en Lucas 5, 27 al 32, también le da una invitación para seguirle a un hombre llamado Leví, también conocido como Mateo. Y dice el evangelista Lucas: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Así que en esta tarde, estimados hermanos, vamos a estar pensando en esta frase: dejándolo todo. Y la pregunta que quiero hacer para todos es: ¿qué cosas podrías dejar para seguir a Jesús? ¿Qué cosas podrías dejar para seguir a Jesús? Es muy difícil dejar cosas. Hubo un hombre rico que quiso seguir a Jesús, pero cuando Jesús tocó lo que más amaba más las riquezas. Dice la Biblia que se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No quería dejar sus posesiones. Así que es difícil dejar todo, más si podemos dejar nuestros gustos. Por ejemplo, deportes,
revistas, música, el ambiente donde estamos, trabajos, amistades, familiares, es muy difícil. Pero está el reto. El reto está dejándolo todo. Se levantó y le siguió. En los tiempos de Cristo, estimados hermanos, había una profesión en particular, una ocupación, un trabajo especialmente despreciado. Cualquiera que tuviera este tipo de trabajo era automáticamente odiado. No se les permitía poner un pie en una sinagoga porque eran considerados perpetuamente impuros. Estaban más allá de la gracia salvadora de Dios. Tampoco podían dar testimonio delante de un tribunal. Su palabra no se consideraba confiable. En resumen, eran un problema. Los líderes religiosos en los días de Cristo los habrían puesto en la cárcel a todos si hubieran podido hacerlo. Pero Jesús está a punto de llamar a uno de estos hombres para que se convierta en uno de sus discípulos y más adelante un apóstol. Lo conocían por dos nombres a este hombre. Su nombre judío era Leví y su nombre en el ámbito comercial era Mateo. Era en griego este hombre. En el ambiente comercial su nombre griego era Mateo. Nombre judío, Leví. Nombre griego, Mateo. Vamos a considerar algunos puntos. Por ejemplo, el impuesto romano. El impuesto romano. Le cuento que su ocupación de Leví o Mateo era la de un cobrador de impuestos. Para que podamos entenderlo, en este tiempo era como un contador público. Y ese era el problema con Mateo, que era cobrador de impuestos. Él trabajaba para el servicio romano de impuestos internos. Si usted abre su Biblia en el Evangelio de Lucas, encontrará una breve pero importante narración del momento en que Mateo o Leví se encuentran con Jesús. Estamos en Lucas 5:27. Jesús acaba de sanar al hombre paralítico que vimos en nuestro último estudio allá, cuando estudiamos, ¿verdad? Lucas 5, hace tiempo. Y ahora observe, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. En los tiempos de Jesús había varias clases de impuestos que todos debían de pagar. Varias clases de impuestos que todos debían de pagar. Había un impuesto general. La persona pagaba impuesto a Roma por el simple hecho de existir. Usted respiraba aire romano y había que pagar por esto. Había un impuesto a la tierra, donde se entregaba un diezmo, una décima parte, de lo que sus campos producían al año. Con ese impuesto se alimentaba y alojaba al ejército romano. ¿Puede usted imaginar cómo odiaban los judíos el tener que pagar los salarios de sus opresores? También había un impuesto, estimados hermanos, sobre la renta, generalmente tasado en el 1% de los ingresos. Y luego había algunos impuestos menores para toda clase de cosas. El gobierno romano los llamaba deberes. Los deberes romanos incluían impuestos por amarrar su barco en el muelle y por viajar en el sistema de vías romanas. Le cobraban impuestos por su carro, un porcentaje por cada rueda. Yo creo que esto suena familiar en este tiempo, ¿no? Las vías romanas tenían peaje, eran caminos elevados y nivelados, con grandes adoquines de piedra. Pero usted no podía conducir su carrito, su carro en estos sin pagar el peaje por usar el camino. Los caminos secundarios o vallados eran para gente que no tenían el dinero para el peaje y tenían que viajar por cualquiera de los dos lados del camino. Entonces estaba el camino y el vallado.
el camino elevado y pavimentado y el camino bajo al lado del camino principal. Jesús en una ocasión en Lucas 14, 23 dijo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahí quiero concluir hoy. Es importante forzarlos a entrar, estimados hermanos. Hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Háblales de Cristo. Háblales para que se salven, vengan al conocimiento de Cristo. Ahí quiero terminar hoy. Voy a continuar, si Dios quiere, próximo domingo en este tema, dejándolo todo. Padre Celestial, permite, Señor, que las personas puedan escuchar tu Evangelio, que podamos forzarlos, animarles para que entren, Señor, y puedan ser salvos. Gracias por tu Espíritu Santo que convence a las personas. Permite que podamos, Señor, serte fiel, Padre Santo. Usa nuestra vida y nuestra boca también. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga.